Hay historias que no empiezan con truenos ni destellos. Algunas empiezan en los rincones tranquilos de las aulas, en la quietud de las capillas o en los actos inadvertidos de una vida que se va formando lenta y fielmente. Lo que voy a compartir no es una gran declaración, sino un testimonio, un recuerdo que se convirtió en revelación, un susurro que se convirtió en una llamada. Hace años, conocí a un hombre que, a primera vista, parecía solo un rostro más entre muchos, pero algo en él destacaba. No en volumen ni carisma, sino en profundidad, en silencio, en sed de verdad. No sabía entonces en qué se convertiría, pero ahora, mientras el mundo lo ve bajo el peso de las vestiduras blancas y la responsabilidad global, veo algo más. Veo lo que siempre estuvo ahí, esperando a ser reconocido, esperando a ser nombrado. Esta no es una historia política, no es un resumen histórico. Es el testimonio de una vida, de una vocación, de un camino que nos habla en silencio a miles de nosotros, especialmente a quienes se preguntan si las pequeñas obediencias realmente pueden cambiar el mundo. Si alguna vez has dudado de tu impacto, si alguna vez has observado tu servicio silencioso y te has preguntado si importa, quiero que escuches esto, porque lo que haces en la clandestinidad resuena con más fuerza de lo que crees. Este es mi altar del recuerdo. Esta es mi ofrenda de testimonio. Y quizás, solo quizás, despertará algo sagrado en ti también. Déjame llevarte de regreso al lugar donde todo comenzó. Todavía recuerdo la primera vez que lo vi. No fue un momento de grandeza ni de euforia espiritual. Era un día cualquiera en el seminario, con la luz del sol cayendo sobre los escritorios polvorientos y el suave murmullo de las páginas pasando. Estaba sentado al fondo del aula, con la cabeza gacha, no por aburrimiento, sino con una especie de silenciosa reverencia. Poseía una quietud, una presencia que no exigía atención, sino que la invitaba con dulzura. Mientras otros se apresuraban a impresionar, él escuchaba. Mientras algunos debatían en voz alta, él simplemente tomaba notas, no solo en papel, sino con la mirada, la respiración, con el alma. Había algo sagrado en su forma de escuchar. No supe qué significaba entonces, pero lo sentí. Hay un tipo de formación que ningún currículo describe. No se puede programar, no se puede cuantificar. Sucede en los largos silencios después de clase, en las oraciones no pronunciadas susurradas mientras se barre el piso de una capilla, en el peso de un libro que se lleva no para las calificaciones, sino como guía. Él avanzó a través de los años así, nunca apresurado, nunca tratando de llegar. Se estaba formando en las sombras, y yo, como su maestro, comencé a sospechar que algo más grande se estaba desplegando. No siempre reconoces el comienzo de algo sagrado. Se parece demasiado a todo lo demás, pero deja un residuo, un resplandor que no puedes explicar. Comencé a observarlo más de cerca, no por sospecha, sino por una creciente sensación de que estaba presenciando algo. Una vez, después de una conferencia particularmente densa sobre el sufrimiento de Job, se quedó un rato. Se acercó a mí con una mirada que no solo mostraba curiosidad, sino también inquietud. No entiendo el silencio de Dios cuando los justos sufren, dijo, sin ira ni rebeldía. Solo una honestidad temblorosa que rompió la rigidez académica de la sala. En ese momento, lo vi. No solo un estudiante, no solo un futuro sacerdote, sino un hombre destinado a llevar no solo teología, sino el dolor del pueblo. No pedía conocimiento, buscaba comunión. Ese tipo de hambre no se desvanece, se profundiza con el tiempo. Comencé a orar de otra manera después de esa conversación. No solo por él, sino por él. Verán, la iglesia suele celebrar la brillantez, la elocuencia, el liderazgo, el carisma, pero hay un linaje oculto de aquellos moldeados por la oscuridad, la entrega, las heridas que se llevaron en silencio. Él pertenecía a ellos. No había ambición en él, que yo pudiera ver. No hacía campaña para llamar la atención. No se movía en círculos de influencia. Y, sin embargo, su presencia cambiaba las cosas. No porque hablara mucho, sino porque cuando estaba en la sala,
Uno se sentía visto por alguien que sabía ver. Eso es raro. Eso es santo. En un mundo lleno de ruido, él estaba aprendiendo a hacerse eco de la voz serena de Dios. Pasaron los años. Perdí la pista de muchos estudiantes. Algunos ascendieron rápidamente, otros se desvanecieron en parroquias o ministerios dispersos por continentes. Pero las noticias me llegaron, silenciosamente, como todo sobre él. Había ido a servir a los pobres en una región desgarrada por la violencia y el abandono. No por obligación, sino por vocación. Mientras otros buscaban puestos, él eligió la presencia. Mientras algunos construían plataformas, él construyó silencio. Esa noticia no me sorprendió. Confirmó lo que siempre había sospechado. No estaba en una carrera profesional. Estaba en una peregrinación. Cuando su nombre surgió años después como posible sucesor de Pedro, me reí. No porque fuera imposible, sino porque era inevitable. Claro que el Espíritu elegiría a alguien como él. Alguien que había muerto a sus propias ambiciones hacía mucho tiempo. Alguien que caminaba con sandalias agrietadas y una mirada tierna. Alguien que me había preguntado, con voz temblorosa, ¿por qué Dios permite que los justos sufran? Esa pregunta se había convertido en su cruz. Y ahora, se convertiría en su misión. El Espíritu no elige a los más fuertes, elige a los rendidos. Y este hombre hacía tiempo que había dicho que sí. El día que lo vi en el balcón de San Pedro, me flaquearon las rodillas. No por asombro, sino por el recuerdo. No vi al Papa, sino al estudiante, al oyente, al que rezaba cuando nadie lo veía. Y comprendí que Dios lo había estado preparando de maneras que el mundo jamás comprendería. Su autoridad no residía en la túnica, estaba en el camino que había recorrido. Y al levantar las manos, susurré una oración, no por su éxito, sino por su perseverancia, porque la grandeza nunca pide ser vista, simplemente se manifiesta y permanece fiel. Su liderazgo no fue el que muchos esperaban. No había estruendo en su voz, ni gestos bruscos para exigir obediencia. En cambio, había una ternura constante, casi cautivadora. No se apresuraba a emitir decretos ni a defender tradiciones por sí mismas. Se adentraba en el caos con una calma que ponía nerviosos a algunos. Escuchaba antes de hablar, oraba antes de actuar. Y cuando hablaba, lo hacía con la fuerza de alguien que primero se había dejado hablar por la palabra. Eso es poco común en el liderazgo hoy en día. Y sin embargo, lo vi desarrollarse, no con orgullo, sino con temblor. Porque cuando Dios confía e influencia a un hombre, nunca es por prestigio, es para servir. Y el servicio, el verdadero servicio, lo cuesta todo. Sus gestos empezaron a contar historias antes que sus palabras. Se arrodilló para lavar pies en las cárceles, no solo durante Semana Santa, sino durante todo el año, en hospitales, entre inmigrantes, entre los invisibles. No visitaba los márgenes para la prensa. Iba porque había vivido allí, espiritual y literalmente. Y esa es la diferencia. No se puede fingir proximidad. No se puede improvisar la compasión. O surge de la vida o no. La gente lo notó. No todos lo aprobaron. Pero aquellos que habían pasado desapercibidos durante mucho tiempo, los pobres, los cansados, los quebrantados, reconocieron algo en él. No solo un líder, un compañero, un pastor que olía a sus ovejas. Las críticas llegaron, como siempre, desde dentro y desde fuera, desde lo tradicional y lo progresista, de quienes querían un guerrero y de quienes querían una celebridad. Él no era ninguno de los dos. Era un hombre marcado por la oración y la contradicción. Eso era lo que los asustaba. No se puede controlar a alguien que ya se ha rendido. Y lo volví a ver. Esa pregunta que me hizo hace décadas, ahora vivía en su papado. ¿Dónde está Dios cuando los inocentes sufren? Él seguía viviendo esa pregunta. Aún la cargaba. No como duda, sino como intercesión. Cada momento de silencio, cada decisión impopular, todo fluía de esa sagrada inquietud. Y el mundo, aunque dividido, estaba siendo invitado a esa santa tensión. Empecé a repasar viejos diarios, buscando mis notas de los días que compartimos esa clase. Encontré algunas, pensamientos garabateados, notas al margen, su nombre, aquí y allá.
Y de repente, esas páginas se sintieron sagradas, no porque fueran mías, sino porque daban testimonio del milagro silencioso de la formación. No siempre sabemos a quién enseñamos, no siempre vemos las semillas que plantamos. A veces florecen décadas después, en balcones, en discursos, en actos silenciosos de misericordia. Y ese es el misterio de la vocación. No se anuncia sola, echa raíces en lo cotidiano, y si prestamos atención, nos daremos cuenta de que siempre pisamos tierra santa. Hubo momentos en que cuestioné mi propio trabajo. Me pregunté si mis años enseñando las Escrituras habían marcado la diferencia. Me había cansado, desgastado por la repetición y la rutina, pero presenciar su camino cambió eso. Me recordó que la palabra nunca regresa vacía, que Dios escribe su historia lentamente, con tinta invisible para nosotros, y a veces, solo a veces, vemos cómo unas líneas cobran vida. Él era una de esas líneas, y me hizo volver a enamorarme de la enseñanza, no por los aplausos, sino por la santidad de moldear corazones que algún día podrían sostener a la iglesia en manos temblorosas. Cada lección importa, cada conversación, cada susurro de aliento. Siento una silenciosa urgencia en mí ahora, un llamado que quiero extender a través de este testimonio. Quizás no seas papa, quizás nunca lideres multitudes ni ocupes un cargo, pero tu silencio importa, tu obediencia importa. Ese pequeño acto de bondad, esa decisión de permanecer fiel cuando nadie te ve, ahí es donde comienza el liderazgo, ahí es donde crece el reino. No necesitamos más héroes, necesitamos más siervos, más oyentes, más personas dispuestas a pasar desapercibidas para que otros puedan florecer. Si su vida me ha enseñado algo, es que la grandeza se disfraza de humildad. Y quiero desafiarte. ¿Qué estás haciendo hoy, en secreto, para que el cielo pueda estar escribiendo? Ahora, cuando oro por él, ya no digo, Dios, bendícelo como líder. Digo, Dios, sosténlo como tu hijo. Porque eso es lo que sigue siendo. Tras las cámaras, tras las ceremonias, sigue siendo ese estudiante que temblaba ante el silencio de Dios. Y ahora, mientras el mundo observa cada uno de sus pasos, espero que vean lo que yo veo. No solo el cargo, no solo la influencia, sino la ofrenda, la vida derramada gota a gota, como aceite de un frasco de alabastro. Y si esa vida toca la tuya, si esta historia despierta algo en ti, no lo desestimes. No esperes una señal. Tal vez esta sea tu señal. Di que sí, aunque sea en un susurro. Y ahora, después de todos estos recuerdos, de todas estas palabras que intentaron hacer justicia a lo que presencié, me queda una última reflexión. Esta no es solo su historia, es un reflejo de la tuya. Si Dios puede moldear a un estudiante callado y fiel en un pastor para el mundo, ¿qué podría estar moldeando en ti ahora mismo, en silencio? Quizás tu vida no parezca importante, quizás te sientas invisible, inaudito. Pero recuerda, Dios a menudo escribe sus historias más grandiosas en la sombra, y siempre comienza con la entrega. Así que no esperes a sentirte listo. No esperes ser el centro de atención, ni la circunstancia perfecta. Empieza donde estás. Di que sí en las pequeñas cosas. Elige la presencia sobre la actuación. Elige la oración sobre la popularidad. Sé el que escucha. Sé el que se arrodilla. Porque la iglesia no necesita más ruido, necesita más testigos fieles. Más de nosotros que nos atrevamos a ser constantes, incluso cuando nadie aplaude. Así es como se mueve el reino. Así es como se renueva la iglesia. Un acto de amor oculto a la vez. Si este testimonio despertó algo en ti, no dejes que se desvanezca. Deja que arraigue. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal, no solo por el contenido, sino por la comunión. Cada video aquí está hecho para invitarte a profundizar, para ayudarte a seguir a Jesús no solo con tus palabras, sino con tu vida. Esto es más que una plataforma. Es un espacio de encuentro, de verdad, de historias que nos recuerdan quiénes somos y a quién pertenecemos. Y si crees que la iglesia necesita más personas como él, más pastores, más siervos, únete a nosotros. Apoya esta labor. Comparte este mensaje.
Ayúdanos a mantener vivas estas historias, porque el mundo quizá no siempre escuche los sermones, pero sí reconocerá las vidas que reflejan a Cristo. Sé esa vida, y ayuda a otros a hacerlo también. Sigue a Jesús. Graba sus palabras no solo en tus labios, sino también en tus pasos. Y si este video te llegó, quizás Él te esté hablando a través de él. Así que tómate un momento, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en este camino. No estamos aquí para impresionar, estamos aquí para ser transformados. Gracias por acompañarme hasta el final, por escucharme, no solo con los oídos, sino con el corazón. No lo tomo a la ligera. Cada punto de vista, cada comentario, cada silencio compartido significa más de lo que imaginas. No eres solo un público, eres un compañero de camino. Y rezo para que algo hoy te haya recordado. Tú también estás llamado. Hasta la próxima historia. Manténganse fieles, firmes, y nunca dejen de escuchar la voz que aún susurra en lugares ocultos. Nos volveremos a ver pronto. Que la paz sea con ustedes.